Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La noche de este martes, hace poco rato, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, comunicó que dio positivo por COVID-19 tras la realización de un examen PCR. En este caso, no hay riesgo de contacto estrecho con otros candidatos, porque como usted sabe, no ha venido a Chile, no ha hecho su campaña en nuestro país, no ha viajado desde los Estados Unidos. Con este resultado, en la cuarentena respectiva que debería realizar, Parisi podría, o más bien, no va a poder estar en nuestro país antes de las elecciones del 21 de noviembre. Tampoco podrá participar del próximo debate presidencial de este lunes 15 de noviembre, porque la condición puesta por Anatel es la presencialidad. Bueno, recordemos que el candidato tenía programada su llegada para el domingo 7, que acaba de pasar. Sin embargo, esto no se concretó, ya que, según palabras del propio Parisi, el resultado de su examen PCR fue inconcluso, que es un problema de cómo se hizo cómo se leyó el castellano, más que inconcluso era no concluyente. Bueno, el candidato informó a través de su cuenta de Instagram que se encuentra realizando un periodo de cuarentena junto a su familia, donde reside en los Estados Unidos. Así que es un dato ya. Parisi no va a venir a Chile en primera vuelta. Un caso inédito, al menos en campañas presidenciales, porque entiendo que en los años 40 hubo un caso de un candidato a senador que le hizo la campaña también fuera de Chile. Condiciones totales completamente distintas a estas, pero es un caso al menos interesante de estudio y de comentar. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, uno de los temas que probablemente se ha hablado más en el último tiempo, que algunos dicen que hasta el hartazgo, porque ya se han hecho los análisis, se han hecho los cálculos, se han hecho las votaciones, nos referimos al cuarto retiro. Lo que hace falta es saber qué es lo que va a ocurrir al final. Eso es lo único que va quedando por saber, porque en este momento esta ley, este proyecto de ley, está radicado en una situación intermedia o mixta de ambas cámaras, porque se aprobó en la Cámara de Diputados, fue al Senado y en el Senado se rechazó la idea de legislar. Se sabe que entonces habrá un contingente de diputados y senadores que de manera mixta y conjunta tendrán que trabajar sobre este proyecto. Uno de los miembros es Rodrigo Galilea, senador de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Constitución del Senado. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Estamos acá todavía en el Senado en un día muy, muy largo y al que todavía le quedan varias horas porque estamos sacando el presupuesto de la Nación. Claro. Y esto además condimentado con la noticia notable a esta altura de que Parisi no va a poder estar en el país en toda la primera vuelta. Habrá que escribir un libro, después hacer una crónica interesante sobre este fenómeno. Este fenómeno, claro, que es bastante novedoso por decirlo menos. Él confía en su video en que va a estar en segunda vuelta, que ahí sí que va a venir. Bueno, eso tendrá que ser el elector si es que gana la concursabilidad para la segunda vuelta. Esa es historia distinta. Pero nos gustaría entender primero, para hacer pedagogía legislativa. Sabemos que es una comisión mixta, pero ¿cómo opera? ¿Cuál es el proyecto que va a ver la comisión mixta? ¿El que salió aprobado en la Cámara de Diputados y que no se tocó en el Senado porque se rechazó? ¿O tiene que armarse algo nuevo? ¿Tiene que consensuarse algo? ¿Cómo opera? Bueno, de nuevo, Matías, me estás pidiendo que explique en simple algo que es bastante árido, pero en palabras sencillas, tal como tú dices, la Cámara de Diputados aprobó primero la idea de legislar, es decir, legislemos sobre retirar plata de los fondos de pensiones y de rentas vitalicias, y después aprobó un texto bien preciso, artículo por artículo. Claro, ahí fue el caso para entrar poniendo el antecedente. Ahí vinieron las indicaciones, por ejemplo, del diputado Boric, que después no le fue bien, ¿no es cierto?, que se pagaran impuestos, hacer matices a los retiros. Claro, sí. Para tratar de explicar, la tramitación de las leyes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tienen como dos etapas.
Una en que primero los senadores o los diputados dicen, ya ok, ¿legislamos o no legislamos sobre ese tema? Si es que se acuerdan legislar, se analizan los artículos y tanto senadores como diputados tienen la posibilidad de plantear indicaciones, modificaciones, suprimir algún artículo, agregar otro, en fin, y eso se vota en definitiva. Recordarán que habían en la Cámara de Diputados indicaciones de que se pagaran impuestos, sí, otros que decían que se retire el 100%, en fin, había variedad de temas, pero finalmente hubo un texto que logró el quórum de 3/5 en la Cámara de Diputados y eso se vino al Senado. A las indicaciones en tiempo de campaña se les llama también, o algunos le llaman letra chica, una curiosidad, pero son indicaciones que son parte de la legislación, es normal, ¿no es cierto? Es parte de la legislación normal, del proceso normal, pero efectivamente, como estamos en campaña, todo tiene dobles lecturas. Entonces, llegó al Senado y en el Senado se tiene que repetir lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Claro. Se tiene que primero votar, bueno, se legisla o no se legisla sobre esto, y si es que eso se aprueba, entramos también a hacer indicaciones. El punto es que lo primero que se votó esta semana, el día de ayer justamente, en el Senado fue la idea de legislar. Y en esto el Senado se pronunció negativamente, es decir, no se alcanzó el quórum necesario para legislar sobre esta materia. Y ahí se produce entonces una discrepancia. El Senado pensó distinto que la Cámara de Diputados. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve a través de una denominada comisión mixta. ¿Y por qué se llama mixta? Porque la integran 5 diputados y la integran 5 senadores. Y en esa comisión se tienen que resolver varias cosas. La verdad es que vamos a entrar acá en un tema, Matías, muy complejo, porque, por ejemplo, yo considero que lo que debe hacer la comisión mixta es una determinada cuestión, que es proponer un texto que tendrá que tener cambios al texto que ya fue rechazado, para iniciar nuevamente su proceso de trámite en legal. Ambas cámaras. En ambas cámaras. ¿Y por qué creo eso? Porque si no fuera así, querría decir que en este caso el Senado no tendría nunca derecho, los senadores no tendrían nunca derecho a hacer indicaciones, supresiones o adiciones al proyecto de ley, porque lo que hacen las comisiones mixtas es proponer un texto que se vota a fardo cerrado. Esto es, ¿se aprueba o se rechaza? Sin en la Cámara se aprueba o se rechaza en el Senado sin indicaciones. Y la posibilidad de hacer indicaciones y modificaciones es una posibilidad que entrega la propia Constitución. Me voy a poner abogado para mis cosas, el artículo 69 de la Constitución, y a mí me parece que eso es un derecho irrenunciable tanto de los senadores como de los diputados. Pero bueno, nos tendremos que poner de acuerdo en todo ese tipo de cosas para ver cómo se sigue este trámite. O sea, la postura que tú tienes es que prácticamente se hace una nueva ley ahí en estas 10 personas que empieza desde el inicio de la cinta, digamos, a correr completamente el proceso legislativo, también con indicaciones en la Cámara, también con indicaciones en el Senado. Es muy parecido, yo sé que esto es muy árido, Matías, pero en la ley orgánica del Congreso hay una cuestión que es muy parecida, que está en el artículo 15 de esa ley orgánica, que establece qué ocurre cuando una Cámara declara admisible un proyecto de ley y después la Cámara siguiente lo declara inadmisible. Ahí se constituye una comisión mixta que revisa este problema, estas discrepancias de admisibilidad, propone un texto y ese nuevo texto inicia todo el proceso nuevamente tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En esta votación 5 y 5, ¿qué quórum necesita la votación? ¿Mayoría simple en esta comisión mixta para esta nueva ley? En la comisión se resuelven las cosas por mayoría simple. Ya, y esta decisión, esta idea que tienes tú como uno de los 10 legisladores que va a haber ahí, de que se arma un nuevo proyecto de ley y parte desde el inicio, dice, esa es mi opinión. ¿Qué opinión hay y qué antecedentes? Porque no creo que sea la primera ley en la historia de la República de Chile en que pase lo que está pasando aquí, que va a comisión mixta por el rechazo de la idea de legislar. ¿Qué es lo que suele hacerse? No ha ocurrido demasiadas veces, tengo entendido.
y las veces que ocurrió se siguió un procedimiento distinto al que yo estoy señalando. ¿Ya? Es decir, se va a producir efectivamente una discrepancia. Las otras veces en que ha ocurrido esto, las que yo por lo menos he podido estudiar, se eliminó la posibilidad de que el Senado haga indicaciones y observaciones. Se fue a la mixta y se votó a fardo cerrado lo que decidió la comisión mixta. Pero yo creo que eso es un error que no respeta el derecho de los senadores, en este caso, de hacer indicaciones, correcciones y proponer mejoras, pero bueno, es parte de lo que se tendrá que discutir. Ya, una de las probabilidades entonces que se dé como se ha dado antes, aunque no el mismo tema, pero que se parece, es que a fardo cerrado vaya a ambas cámaras y se tenga que votar. Se repiten al tratarse de un tema de pensiones. Este fardo cerrado que sale la mixta, nuevamente requiere los mismos quórums, que son quórums más altos, que tuvo el proyecto original. Así es. Dado que esta es una ley que tiene ciertas características de acuerdo a la Constitución, requiere 3/5 en la Cámara de Diputados y también requiere 3/5 en el Senado. Perfecto. Me imagino que en las horas que van ya han sopesado cómo está la conformación de esta comisión mixta y ustedes ven la posibilidad de que se salve lo que incluso algunos senadores de oposición que votaron a favor de la idea de legislar, pero que han dicho que si no hay cambios rechazan, me refiero a Insulza, me refiero a Montes, eventualmente Pizarro, eventualmente Jimena Rincón, por ejemplo, temas de rentas vitalicias o en materias de impuestos o retiros diferidos. ¿Se ve la posibilidad en la mixta de hacer esos cambios? A ver, las comisiones mixtas son por definición comisiones en que se entra a negociar algo. Y aquí se van a cruzar varios intereses. Hemos visto declaraciones de diputados que parecen en principio ser bastante intransigentes y dicen: yo no quiero que esto se mueva de lo que la Cámara de Diputados ya resolvió una vez y, por así decirlo, queremos insistir en esto. Otros que van a ir y van a decirle: oye, pero si ya no resultó lo que venía de la Cámara de Diputados, hagamos modificaciones, que tengan impuestos, que se elimine o se modifique lo de la renta vitalicia, en fin. Y están, por último, dentro de los que me encuentro yo, que consideramos de que este proyecto genera, aún con estas modificaciones, genera muchos más perjuicios que beneficios por una serie de consideraciones que es un poco largo quizás explicar acá y que me encantaría que este proyecto de ley no prosperara. Pero se van, en definitiva, a cruzar todas estas posiciones y la comisión mixta, estos 5 diputados y 5 senadores, tendrán que llegar por último, a algún tipo de propuesta. Senador Grela, lo último, los tiempos, que aquí son clave, no porque haya apuro o no apuro, sino porque está la fecha del 21 de noviembre como una fecha clave porque es electoral y sabemos que ha habido un incentivo electoral a apoyar algo que personas que han dicho que es malo pero lo apoyan igual, entonces es una rareza, pero ¿se va a salvar ese obstáculo? ¿Es posible que se llegue a votar antes en ambas cámaras, antes del 21 de noviembre o eso ya no fue? Yo creo que es muy difícil. ¿Y por qué, Matías? Hoy día, recordemos que el Senado resolvió la votación ayer. Entonces, el día de hoy, el Senado le informó a la Cámara de Diputados que se tenía que formar esta comisión mixta, que tales y cuales senadores iban a ser los representantes del Senado en esta comisión, y por lo tanto la Cámara tiene que responder a esto. La respuesta no sé si llegará mañana o pasado mañana de la Cámara, pero en definitiva ya ni la Cámara ni el Senado funcionan hasta después de las elecciones. Teníamos ya hace mucho, casi desde inicio de año, está establecido que tenemos una semana distrital. Los diputados ya se fueron, de hecho. Nosotros seguimos acá y los senadores además vamos a tener una excepción a esto porque es una excepción constitucional, que es que el martes tenemos que venir al Senado para ver el tema de la acusación constitucional en contra del presidente de la República. Pero tanto la Cámara como el Senado, en términos prácticos, están ya en semana distrital hasta después de las elecciones, así que lo más probable, en esto siempre puede pasar algo no previsto, pero dentro de lo que uno puede prever razonablemente, nos vamos a juntar por primera vez después de las elecciones. Rodrigo Galea, senador de Renovación Nacional, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche.
Bueno, chao. Muchas gracias a ti, Matías, y muy buenas noches. Que esté muy bien, chao, chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, la Constitución y la seriedad que significa redactar una de ellas, tiene aparejada un tono de solemnidad, de seriedad, que es obvio que la tenga, pero a veces queda muy distante de la ciudadanía, de los que no somos ni constituyentes, ni abogados, ni especialistas. Tenemos que confiar en personas que estudian y se dedican a eso porque es técnico, porque es difícil y porque hay que dedicarle mucho tiempo. Pero lo que trata de hacer un proyecto, que vamos a conversar ahora, es justamente decir, momento, usted también tiene algo que opinar, usted también tiene algo que decir y por así decirlo, tener a través de un juego de rol, si quiere, ¿cómo haría usted una constitución? Entonces le puedo ir haciendo las preguntas que van a tener que responder los propios constituyentes. Y este juego lo hace el equipo de la Universidad de Toulouse, que hay dos chilenos ahí, que Carlos Navarrete y César Hidalgo, entre otros, que han hecho una aplicación que usted ve a mi espalda, que también está en el sitio web, constitutin.cl, que le va mostrando comparadamente más de 130 constituciones del mundo y va haciendo las preguntas adecuadas para ir cada uno formando su propia constitución si fuere el caso. No sé si lo expliqué muy bien, Carlos Navarrete, candidato a doctor, ingeniero en la Universidad de Toulouse, Francia. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No sé cómo estuvo la explicación respecto de lo que ustedes en el equipo allá tenían la idea de hacer. Para mí estuvo bastante bien, principalmente porque uno de los objetivos cuando comenzamos pensando en la idea de crear una plataforma para participación ciudadana en Chile era este concepto de poder difundir de manera mucho más práctica conceptos que muchas veces quedan encapsulados en la complejidad que tienen. Como en este caso tienen que ver las materias constitucionales, por lo tanto nuestra motivación siempre fue que pudieran estos tópicos ser discutidos ya sea en Santiago, en Las Condes, en Concepción, en Arica, en Huépil, en Punta Arenas, que no importara el lugar de Chile donde te encuentras, pero que sí pudieras tener acceso a una herramienta de que te entregara estos puntos constitucionales. Y además de eso, Carlos, déjame agregar que, porque yo me metí y hice el juego, lo seguí, te hacen las preguntas tan simples que cualquiera puede responder. Por ejemplo, te explica que el sistema, usted elige qué tipo, o sea, para la Constitución, si quiere temas de ciudadanía, sistema político, derechos de salud. Uno pone, por ejemplo, el sistema político. Entonces le pone los 3 grandes sistemas políticos que hay, explica cada uno de ellos, explica más o menos qué dice cada una de las constituciones del mundo y después le hace la pregunta, ¿usted qué quisiera? ¿Que el jefe de Estado fuese el mismo que el jefe de gobierno? Sí, no. Entonces uno va contestando y después se contesta sí. Ya, ¿usted cree que a ese jefe lo debe elegir votación popular o el Parlamento a ese jefe de Estado? Y uno elige cada uno sus preferencias y va configurando su propia constitución. Eso es más o menos lo que ustedes pretenden invitar, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando estuvimos en el proceso de generación de ideas, por ejemplo, en el mismo caso del régimen político, nuestra idea era mostrarle a la ciudadanía que por una parte no es una decisión sencilla cuál es el régimen político que va a estar definido en la Constitución, pero por otra parte siempre tratamos de decir, ya, mira, dentro de toda la complejidad que está en decir cuál va a ser el régimen político que se va a definir en la Constitución, hay distintas opciones que se han abordado en diferentes países, por lo tanto tratamos de incluir ejemplos que fuesen lo más amplio posible, mostrando tanto puntos a favor del régimen político A o B o C, y dando la posibilidad a la ciudadanía de decir, mira, sabes que en base a lo que leí previamente me parece más adecuado el régimen político A, y después vamos generando este árbol de decisiones, ¿cierto? Luego que decidiste que querés un sistema semipresidencial, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo quieres que esté definido en tu propia Constitución, ¿cierto? El tema del mismo gabinete presidencial y así sucesivamente.
Claro, se va poniendo en situaciones reales, ya que tú tienes esta decisión, bueno, esto debiera pasar, tomarías el camino A, B o C. A ver, ¿y la idea final de este juego cuál es? Primero, hacer pedagogía, hacerla participativa, hacerla comprensiva, pero ¿qué buscan en esto y cómo construyeron esto? Bueno, el proyecto nace como parte de un proyecto del Centro de Aprendizaje Colectivo, ¿cierto?, de la Universidad de Toulouse en Francia, con el objetivo de ser una herramienta de educación cívica que enseñe de forma sencilla sobre cómo las constituciones del mundo abordan diferentes temas. Uno de nuestros objetivos es que al finalizar el ciclo de participación poder trabajar analizando cómo fue la participación dentro de Constitutin, sobre cuáles fueron los puntos que más generaron interés en los participantes, cuáles fueron las principales conclusiones para posteriormente poder difundir estos resultados. ¿Cómo fueron armando toda esta base de datos enorme? Porque ¿qué es lo que dicen en autoridad electoral la Constitución de Burkina Faso? Comparadamente, ¿y qué dice la de Uruguay? ¿Y qué dice la de los Emiratos Árabes y la de Polonia? ¿Y cómo van construyendo todo esto? En primer término, utilizamos como referencia el sitio web de Constitute Project, que es un repositorio de todas las constituciones del mundo a través de distintos tópicos y subtópicos. Posteriormente, lo que realizamos fue una labor identificando, por una parte, los tópicos constitucionales que son frecuentemente incluidos en las constituciones de los países y, por otra parte, tópicos constitucionales que fuesen cercanos a la discusión constitucional que se estaba viviendo en Chile. Y en ese sentido fuimos diciendo, ya, perfecto, vamos a incluir el minijuego del régimen político o del poder legislativo. Bueno, ¿qué es lo que dicen las distintas constituciones? Y en ese sentido, al momento de estar haciendo toda esta revisión de posibilidades, empezamos a decir, bueno, tenemos que tratar de ser lo más pluralista posible, tanto en las constituciones que escogemos como en los tópicos. Y por lo mismo, siguiendo la misma referencia de las palabras claves de Constitute Project, empezamos a determinar, bueno, en el caso del Poder Legislativo, ¿qué debemos incluir? Debemos incluir quiénes crean las leyes, cuál va a ser la cantidad de cámaras que va a tener el Poder Legislativo, y así sucesivamente. Perfecto. Ustedes han trabajado de la mano con la Convención chilena, ¿no? Me imagino que es un trabajo que ellos han ayudado, ellos están al tanto, ellos van a recoger el trabajo que ustedes han hecho o no, porque yo me metí a la página web y me llevó primero a la Convención y después me metí al sitio de ustedes, entonces supongo que hay un trabajo conjunto hasta aquí. El sitio web, como mencionaba anteriormente, fue realizado por el Centro de Aprendizaje Colectivo. Sí. Y si bien el sitio web de Constitutin está incluido en la plataforma de la convención, en los sitios de interés, nuestro objetivo es poder colaborar con la convención constituyente y estamos totalmente disponibles, ¿cierto?, para poder ver cómo podemos contribuir ¿por qué no?, a poder expandir esta idea de poder compartir, ¿cierto?, los distintos tópicos que se puedan discutir a través del sitio de Constitutin. Ya, pero no es que sea un trabajo conjunto. Claro, es un trabajo que realizó la Universidad de Toulouse, que César Hidalgo, que es el líder del equipo y director del centro, ha estado también conversando para ver cómo poder colaborar, ¿cierto? Y ver qué posibilidades se tiene a futuro. No requiere ningún requisito especial para jugar, para entrar y para ahí cachurear, buscar y navegar por el sitio, porque es muy didáctico, es muy fácil y uno se va haciendo de verdad una idea como si uno fuese un constituyente expuesto a las decisiones y a los temas difíciles y serios que tiene una constitución. Carlos Navarrete, ingeniero, candidato a doctor a la Universidad de Toulouse y miembro de este equipo de aprendizaje colectivo, trabajando para la Constitución. Carlos, muchísimas gracias y me imagino que estás en Toulouse muy tarde, así que te liberamos. Sí, un poco tarde. Muchas gracias por la invitación nuevamente, así que un gusto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros nos separamos un momento y ya volvemos. Espérenos.
Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento tiene como noticia destacada un tema que ya se convirtió en más que dolor de cabeza, ya es jaqueca esto, porque tiene efectos múltiples. 11 semanas consecutivas lleva esto. Combustibles volverán a subir de valor. Bueno, el precio internacional es lo que manda esto. Chile es fundamentalmente un importador de combustibles. No sé si el 90 y tantos % del combustible que consumimos lo importamos. El precio internacional, alguna vez lo leí, era 97, 98, alguien que me corrija. Somos eminentemente importadores. Tenemos que consumir mucho combustible para producir la luz, para los autos, para las fábricas. Bueno, calefacción en esta época menos. Y esto tiene efectos obviamente en la inflación, ¿no es cierto? Porque es más caro llevar un tomate de una ciudad a otro. Es decir, esto es un dominó. Este es un verdadero dolor de cabeza muy importante. Lamentablemente hay medidas que lo mitigan, pero cuando el precio se dispara afuera en el mundo, bueno, en Chile tiene los ecos que siempre ha tenido. 24horas.cl puede ver usted los detalles ahí. Vamos a hacer una pausa y volvemos, esperamos. De vuelta en Vía Pública, revisamos el tiempo. Partamos por lo que ocurre en este momento en la región metropolitana. Le tenemos que decir que el cielo está nublado y que el termómetro marca 15 grados aquí, 15 grados con 3 décimas. Pero para mañana y pasado en esta región deberá ocurrir lo mismo, más o menos. Tenemos días parejos de mucho calor, 26 grados mañana, 24 pasado mañana como máximas probables, ambos días con cielo despejado. Revisamos otras dos regiones del país. Calama, en el norte de nuestro país, región de Antofagasta, habrá cielo parcial y una máxima probable de 25 grados. En tanto, Quellón, en la región de los lagos, en la isla grande de Chiloé, en la parte sur de la isla grande de Chiloé, habrá chubascos y una máxima probable de 15 grados. Esa es la máxima probable. En 1986... Soda Stereo lanzó su tercer disco de estudio, Signo, el que incluye éxitos como Persiana Americana, Prófugos, la canción que escuchamos de fondo del mismo nombre. Este es el primer álbum de rock argentino en editarse en formato de compact disc, que fue fabricado en Holanda, pero recién en 1988 salió a la venta. Signo cumple hoy 35 años. Desde su lanzamiento, esta canción fue escrita completamente por Gustavo Cerati y en su lanzamiento logró el puesto 178 de las 15 mejores canciones del rock iberoamericano. Para los críticos, este álbum es el segundo mejor trabajo de la banda argentina, después de Canción Animal. Pero sobre gustos, uno puede decir lo que sea. Lo que casi es difícil encontrar opiniones que no estimen que Cerati y casi todo su trabajo, y este en particular, son fabulosos. Con esto despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.